vamos a meter de lleno en el ámbito político porque hoy la legislatura fue el epicentro de todas las miradas. Hoy el gobernador Alfredo Cornejo, además de dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias de la Casa de las Leyes, pronunció su último discurso ante la Asamblea Legislativa. Iremos repasando metro a metro, párrafo por párrafo, lo que ocurrió durante esta jornada. Richard. Sí, y además permitime un dato, Fernando, que bien marcabas al comienzo, y que quizá esto llame a la reflexión a quienes están en la dirigencia política mendocina. No se puede iniciar un periodo de sesiones ordinarias el 1 de mayo, después que ha transcurrido 4 meses del año, donde la mayoría de las personas ya lleva su vida prácticamente de manera habitual, con su total y absoluta rutina. Esto hay que modificarlo. El gran reformista que fue Cornejo en su gestión, porque fue un hombre que lanzó y propuso muchos proyectos para modificar ciertas cuestiones del orden administrativo, como así también de la vida pública, podría haber avanzado en este punto de la reforma constitucional para generar un cambio importante. Por ejemplo, ¿por qué la legislatura tiene que empezar su periodo el 1 de mayo y finalizarlo por allá el 30 de septiembre? Con lo cual, el plazo o el tiempo que existe para un periodo legislativo donde los proyectos que emanen no solo de los legisladores, sino también de la sociedad en general, aquellos habitantes que quieran elevar su propuesta a la legislatura y del propio Ejecutivo. Bueno, lamentablemente lo pueden hacer, pero únicamente en estos, ¿qué te digo? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y septiembre. 5 meses. Y en estos años atravesados por las elecciones, seguro, y por las miles de especulaciones en el ámbito político. Estoy totalmente de acuerdo. En algún momento podremos modificar este aspecto, que tal vez sea mínimo, ¿no? Sí. Minúsculo, pero que también hace la calidad institucional de toda la dirigencia. Porque además recordemos que en el periodo de extraordinarias el único que puede avanzar con sus proyectos es el Ejecutivo. Por lo tanto, los legisladores están prácticamente allí esperando que el Ejecutivo pueda llevar adelante alguna iniciativa como para poder seguir trabajando en las sesiones habituales. Bueno, pero hoy el gobernador de la provincia fue a dar su último discurso, llegó muy temprano, 10 menos cuarto de la mañana, lo que es habitual, cumplió con el protocolo y los horarios, no hubo problemas. Por primera vez se observó una legislatura, como siempre, ¿no? En los últimos tiempos, vallada, pero en este caso con muy escasa participación o nula participación de sectores de la oposición o gremios que se hayan manifestado. Lo que sí hay que marcar, Fernando, y es importante, esto lo podemos contar entre los dos, es que Mendoza una vez más dio el ejemplo. Un ejemplo que no se observa a nivel nacional y quizá en otras provincias. Y el ejemplo está dado concretamente en la conducta y sobre todas las cosas, cómo se comporta el ciudadano mendocino, como así también la clase dirigente política mendocina a la hora de escuchar un discurso del gobernador. Una legislatura que más allá, obvio, de lo que pasa siempre, los opositores criticando, los oficialistas elogiando, pero lo cierto es que todo el mundo en común y absoluto acuerdo. Nadie observó absolutamente nada dentro de esa legislatura. No había cartel. Lo hablábamos esta mañana. No había, sí, lo conversábamos hoy, creo que esto hay que destacarlo. Y a partir de lo que pasó en el Congreso, Ricardo, hacíamos el paralelismo de lo que ocurrió el 1 de marzo en el Congreso de la Nación, donde verdaderamente fue una falta de respeto de un lado y del otro. Y aquí no hay que mezclar oficialistas ni opositores. En Mendoza reinó esa concordia de decir, bueno, hable, después lo criticamos, porque lo criticaron con dureza también los opositores. La convivencia política que se necesita, ¿no? Se demostró hoy una vez más en Mendoza, y este es un dato muy importante y vale rescatarlo porque a veces uno siempre va con el hacha, en alguna oportunidad también tenemos que ir en definitiva con un plumero para saldar algunas cuentas, y en este caso tiene que ver con eso. Pero el gobernador destacó algunos puntos. En el próximo informe vamos a escuchar el comienzo, los primeros aplausos y también el cierre de su discurso como puntos relevantes para después quedarnos en dos cuestiones muy importantes. Partimos de la base de reconocer ante los propios mendocinos, con crudeza y realismo, los problemas y el estado de la situación en que asumíamos el gobierno. No buscamos esconder nada debajo de la alfombra hoy. No en vano, esta legislatura nos aprobó las declaraciones de emergencia administrativa, financiera y fiscal, así como la de salud y seguridad. Nadie puede negar
que aquí hubo un plan y que se ejecutó contra viento y marea, contra las ideologías charlatanes que no le han ayudado en nada al sistema de seguridad mendocino y al sistema de seguridad argentino. Vengo a anunciar que enviaré a la legislatura mañana jueves un proyecto de ley para hacerle frente a otro flagelo cotidiano, el robo y la venta de ruedas, llantas, neumáticos y autopartes de automotores. La Argentina no va a salir de la pobreza con discursos y diagnósticos, buscando culpables en personas, por más que les beneficie identificar a personas con la pobreza. Cuidar a los pobres hoy en estos tiempos es cuidar el Estado, administrar bien los recursos, no aprovecharse de ese poder efímero que dan los cargos. Me comprometí a detener esa espiral de decadencia en la que entró Mendoza y de descomposición del Estado. Y he cumplido. Para esa construcción responsable de ciudadanía y afianzamiento democrático e institucional, con un Estado sano, protagónico y oportuno, seguiré estando siempre a disposición de los mendocinos, desde cualquier lugar en que me encuentre, honrado eternamente por haber podido honrado eternamente por haberlos podido representar en este maravilloso tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el gobernador de la provincia, ¿no? Que en definitiva hay que marcar algunas cuestiones, Fernando, en su discurso de hoy, ¿no? Y está a la vista. No hablo de Macri. Nunca tuvo una referencia al gobierno nacional. Es como que se despegó, obviamente, de la gestión nacional y separó los tantos. Nosotros somos una provincia, gestionamos desde una provincia, yo soy gobernador de una provincia y más allá de que es evidentemente uno de los hombres que impulsó en su momento el Frente Cambiemos a nivel nacional, sin embargo, en esta oportunidad marcó diferencias y no tuvo ni siquiera un momento, un párrafo para hablar de los acuerdos nación-provincia, como para marcar en definitiva que estamos en un año electoral, que lo que se va a evaluar es su gestión y no la de Macri en la provincia, entendiendo que ese es el punto de partida y en plena campaña, porque esto hay que decirlo, ¿no? El discurso de hoy, más allá de hacer una evaluación, una recorrida, un repaso a su gestión, evidentemente también fue un discurso de campaña. Y el otro dato, en su discurso original, aquel que ya tenía redactado, estaba un capítulo especial para Francisco Pérez. Te lo iba a mencionar recién. No lo mencionó Macri, tampoco Pérez, más allá de que haya estado escrito en uno de los últimos párrafos de su extenso discurso. Nunca lo mencionó. Decidió no mencionarlo. Él personalmente, con una decisión obvia propia, porque recordemos que los discursos no los escribe directamente el gobernador, comparte con sus colaboradores, claro. Cada área le va aportando sus datos, su información, para luego redactar ese discurso que finalmente llega a la legislatura. Lo cierto es que hoy decidió él sacar justamente ese capítulo hacia a Francisco Pérez, como para generar quizá un dato importante, porque en plena campaña electoral bien podría haber dicho, fue, aunque lo marcó por supuesto, un desastre la gestión de Francisco Pérez, yo vine a mejorar las cosas. Sin embargo, prefirió evitar eso. Y el otro dato que quedó pendiente, sin dudas, en el marco de lo que fue la gestión del gobernador, es que él se va a ir de su mandato, pero con una deuda muy importante en pesos, que si bien la tomó en dólares, pero tomó en su momento esa deuda en dólares. Hoy Rodi Suárez decía, no, es la misma deuda en dólares que tenían otros. Claro, efectivamente, puede ser que la deuda sea exactamente la misma en dólares, pero la devaluación del peso argentino ha hecho que el crecimiento de la divisa estadounidense en nuestro país y esa valuación excesiva que ha tenido prácticamente en 3 años hace que la provincia de Mendoza tenga una deuda por encima de los 55.000 millones de pesos,
que no va a pagar este gobernador y que recién empezará a devolver el próximo gobernador, pero cuando esté terminando su mandato. Por lo tanto, ese es un dato también donde hoy no estuvo presente en el discurso del gobernador. Pero sí habló de algunos hechos positivos, importantes que tuvo su gestión. Por ejemplo, el de educación. En Mendoza la educación importa. Estamos cumpliendo por fin los 180 días de clase efectivos. Un gran avance fue el INTE en aula, una medida que tuvo óptimos resultados. Estuvo sometido a todos los escrutinios y tuvo una unánime sentencia favorable en su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. En las escuelas estatales cayó el 40% de la cantidad de días perdidos, y esto se lo debemos agradecer a los docentes, a los que cumplen, a los que son la inmensa mayoría de los docentes. También habló de salud y en este punto destacó lo que ha hecho en los hospitales públicos de Mendoza y en particular en un punto importante, el equipamiento. Hoy por primera vez en la historia de nuestra provincia se realizan trasplantes hepáticos en el Hospital Central. Hoy el NOTI tiene comprado un nuevo terreno para su ampliación y aspiramos a que los próximos gobiernos ejecuten esa ampliación que es necesaria para el hospital pediátrico de alta complejidad, no solo de Mendoza, sino del oeste argentino. Avanzamos en el ámbito de la discapacidad y hemos cerrado una de las vergüenzas más grandes que teníamos los mendocinos y los efectores públicos, el Instituto Jorba de Funes. Pasando de un macrohogar a 3 microhogares inmersos en la comunidad y cambiamos en la misma dirección el paradigma de los niños institucionalizados, que estaban todos concentrados en un mismo lugar y hoy están en 12 casas atendidas en forma mucho más personal. Por ahí está el gobernador de la provincia destacando algunos de los puntos. También habló de las cuestiones de energética, de cómo se han sumado, obviamente, algunas obras como para mejorar la energía en Mendoza. El otro dato que remarcó también es el tema del petróleo, es decir, la exploración y perforación para llevar adelante el petróleo no convencional en la provincia de Mendoza, como datos importantes para destacar a futuro. Hoy la oposición, como el oficialismo, también dio a conocer, ¿no?, sus repercusiones. Una vez finalizado el discurso del gobernador, fuimos a buscar las voces de quienes estuvieron en la legislatura. Me pareció un discurso lleno de agresión y de números vacíos y no habló de nada de lo que le está sucediendo a los mendocinos, que es la imposibilidad de llegar a fin de mes y el miedo a perder el trabajo si no es que ya no lo han perdido. Me parece que es un gobernador que, como sabemos, sigue sin escuchar a los mendocinos y eso me parece muy grave porque la situación angustiosa que estamos pasando es compleja y un gobernador que ni siquiera lo mencione me parece muy preocupante. Quedan 6 meses, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa para cambiar el rumbo de Mendoza. Nosotros vemos una negación absoluta a tratar la realidad de la provincia, una evasión, hablar de una buena administración y de superávit y negar más de 55.000 millones de deuda. Se ha casi cuatriplicado la deuda que dejaron 8 gobernadores anteriores en un solo periodo. En ese sentido me preocupa porque hubiera querido que me dijeran cómo salíamos de esto, cómo salíamos de una situación que va a dejar muy comprometidos a los próximos gobernadores de la provincia. Ha sido un discurso muy alejado de la realidad de la provincia. El esmero en demostrar que las cosas están ordenadas en la provincia ha sido por completo un olvido de la crisis nacional. Es el presidente de la UCR, hay una alianza con Macri, no ha sido nombrado. Hay realmente un desconocimiento, creo, de los problemas de la población. Y 2 cuestiones muy importantes que han sido protagonistas durante este último tiempo, que han sido los estudiantes, los docentes defendiendo la educación pública en una provincia donde él dice que se ha bajado la deserción,
Yo trabajo en un terciario en Tunuyán, donde los alumnos han dejado de ir porque no tienen el boleto, porque no les alcanza, porque les han bajado las becas, porque nos quieren cerrar cursos, nos quieren cerrar la carrera de historia porque dicen que no es prioritaria. Entonces, totalmente alejado. Para nosotros es una gran desazón que este gobernador no haya planteado un sistema de proyectos de leyes que planeen la Mendoza, en la que en ese carro del progreso nos subamos todos los mendocinos, no ese pequeño grupito de empresas. Lamentablemente, la única ley, el único proyecto que propuso para esa Mendoza del siglo XXI es la ley de autopartes. El resto, nos vamos con una gran desazón de esta Asamblea Legislativa. La falta de esperanza en el ciudadano que quiere votar en las elecciones, ahí es donde hay que acentuar la cosa. No podés tratar de politiquería, como lo hizo hoy día, o como por ejemplo decir ideologías vacías llenas de charlatanería, porque eso es de evaluar la política, y la política es una herramienta de cambio y la gente eso lo ha perdido. Me quedo con una enorme preocupación por la distancia que existe entre el discurso del gobernador y la realidad que están viviendo los mendocinos y mendocinas, que estamos padeciendo en nuestra provincia. Creo que de las acciones de gobierno que ha descrito, que ha enumerado, no hay ninguna que implique un abordaje directo de los problemas de la producción, tanto primaria como industrial. No hay respuesta a los problemas de desempleo, no hay políticas que aborden la problemática de la inflación altísima que padecemos en Mendoza. En definitiva, no hay medidas concretas para afrontar la crisis. De los opositores. Próximamente estoy por cumplir 27 años del primer noticiero. ¿Sí? Voy a confesarlo. Sí. Avísame el día, así lo festejamos. Fue la primera semana de mayo hace muchos años. Ajá. Nunca escuché algo distinto después de una asamblea legislativa. Porque ahora vamos a seguir escuchando más de lo mismo, Ricardo. Claro. Pero desde el otro lugar de la vereda. A los oficialistas. Claro, y tal cual. Que siempre tienen el elogio a flor de piel, ¿no? Y prácticamente en la punta de los labios. Escuchamos ahora las repercusiones del sector oficialista. Se alinearon los astros porque lo que piensa el gobernador era más o menos las reformas que yo quería hacer dentro del Poder Judicial, y realmente en ese sentido no hay nada más que palabras de agradecimiento, entre otras las cosas, haberme designado como uno de los redactores del Código Procesal Civil. Para mí ha sido un orgullo personal, porque logramos hacer un buen código, funciona muy bien el juicio de oralidad, así que con eso solo se justifica todo lo que yo he hecho desde la Corte y por la Corte. El gobernador habló de hechos, no hay acá un discurso de palabras sobre diagnósticos, sobre lo que viene o sobre lo que ocurre, sino hechos palpables que todos los mendocinos pueden comprobar a diario en la gestión del Estado provincial. Eso es lo que yo rescato. Ha hecho un reconto de cómo ordenó el Estado, de la herencia que recibió, cómo está brindando hoy los servicios que tiene que ofrecer el Estado, que es salud, educación, justicia y seguridad, cómo ordenó todo esto, cómo ha hecho una buena administración, pero en toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de la provincia y el desarrollo de la economía, se escudó un poco en que la macroeconomía él no la maneja. Y yo creo que esto es una tarea que le va a tocar al próximo gobernador, que es justamente tener una visión de estadista, de poder ver el mediano y el largo plazo y cómo le planteás a Mendoza la posibilidad de crecer y desarrollarse. Me parece que la Mendoza de hoy no tiene nada que ver con la Mendoza del 2015 y el gobernador se encargó de resaltar este orden, esta buena administración, esta austeridad que él ha puesto en su gestión y en todo el equipo de gobierno, que se demuestra en más y mejores servicios para los mendocinos que más los necesitan, que son los que la están pasando mal, que necesitan de un Estado presente. Me parece que la emoción del gobernador se corresponde con eso, con la satisfacción del deber cumplido. Ha abrazado esta actividad de la política con mucha pasión, y bueno, y con mucha vocación de servicio. Y los que lo hacen con esa intención y sienten el deber cumplido, bueno, tienen todo el derecho también de decirlo. Fue un discurso muy emotivo, el final,
un discurso donde repasó toda la gestión de Alfredo, que tiene que ver con el orden, con un Estado normal, con lo cual creo que es un requisito indispensable para que las cosas funcionen. Esas cosas que él decía con tanta obviedad y que no eran cosas obvias del 2015 para atrás en los últimos años. Esto es gestión, es un buen gobierno, así que bueno, quienes estamos postulando y quienes pretendemos seguir gobernando la provincia y darle continuidad a esta gestión de Alfredo Cornejo, tenemos un gran desafío por delante, pero que nos entusiasma muchísimo. La verdad es que el gobernador Cornejo ha hecho un buen gobierno, queda la provincia en mucho mejor estado que lo que la recibió, y sobre todo el propio gobernador hizo referencia en su mensaje hacia lo que viene, hacia los desafíos por delante, y en lo personal quiero asumir esa responsabilidad de conducir la provincia a partir de diciembre. Creo que lo que viene es poner en valor ese gran potencial que tiene Mendoza para que Mendoza ya no solamente hablemos de orden, que está bueno, sino que empecemos a hablar de desarrollo y que finalmente Mendoza emerja en el contexto nacional con toda la fuerza que tiene. Bueno, vale aclarar, Fernando, por que favor, en el comienzo de las voces que escuchábamos ahora estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Nanclares. Para nada es oficialista. No, nosotros lo presentamos como poder oficialismo totalmente separado, pero estaba en este tipo de entrevistas porque él destacaba una de las cuestiones importantes de esta gestión, que habían sido modificaciones vinculadas a la justicia, lo cual él rescataba este punto, pero aclaramos, no es para nada un oficialista más. Señor, gracias.